Buenas tardes, amigos televidentes. El día de hoy estamos en el aire, otra vez en el programa de Penélope. Mucho gusto, soy doctor Sergei Krutko, neurólogo de Heredia, del Centro Médico Nazaret. Y el día de hoy vamos a continuar conversando sobre los temas de salud, medicina y neurología. El día de hoy pensé que sería bueno que hablamos de un tema o conversamos de un tema que mucha gente tal vez lo desconocen, la importancia y de los últimos descubrimientos que existen en este tema. Vamos a hablar del aspecto genético que prácticamente nos predispone, nos programa a tener alguna enfermedad. Cuando no estamos entendiendo la importancia de la genética, entonces la gente solo me dice, sí, es asunto de karma, de tercero, de quinto, pero en realidad sabemos que detrás de muchas enfermedades hereditarias o hasta enfermedades que anteriormente ni estuvieron pensando tanto en la importancia del factor genético, se ve mucho exactamente un programa nocivo genético. Hay tal vez muchas personas que recuerden lo que estudiaron en la escuela o en el colegio cuando pasaron el tema de biología y en aquellos momentos cuando estuvieron mencionando asuntos de la genética, entonces lo máximo que la buena gente recuerden de esto es el asunto de la ley de Mendel. Entonces voy a acordar un poco. Entonces la ley de Mendel consistía en que existen siempre pares de los genes que llamamos alelos y que siempre uno de los genes es dominante y otro está en recesión y depende de lo que es, como es la posición del gen o de la influencia del ambiente. Entonces el gen dominante empieza a ser su función prácticamente actuando por medio de los ácidos ribonucleínicos, formando diferente tipo de las proteínas que al final forman diferentes estructuras de nuestro cuerpo. Y de verdad, en la base de esas leyes, descubrieron un montón de diferentes tipos de los errores, mutaciones genéticas que son causas de una serie de las enfermedades que prácticamente se puede programar, ver y pronosticar según la ley de Mendel. Entonces sabemos cuáles son las enfermedades que son más recesivos, que solamente cuando hasta caen los dos genes recesivos, entonces al final de la segunda o a veces tercera generación puede aparecer alguien enfermo. Y sabemos si hay una enfermedad muy dominante, entonces siempre va a repetirse en la siguiente, en la primera generación, en la segunda, en la tercera. Pero aparte de esto, lo que ya la ciencia logró hacer pasos es que desde 1991 están observando y ya lograron describir bien, y más bien cada vez se llena la lista de diferentes tipos de las enfermedades hereditarias o enfermedades multisistémicas, o más bien exactamente muchísimas
enfermedades neurológicas, exactamente del área de neurología, que no funcionan y no se puede pronosticar en la base de la ley de Mendel. Ahí donde ya lo descubrieron que existen las mutaciones que llamaron inestables, que consisten que más bien se cambia el gen porque se acumulan una serie de nucleótidos. Voy a decir que generalmente el gen se forma por combinación de los nucleótidos, que generalmente son 3 nucleótidos. Entonces, si se juntan 2 o peor, 3 iguales nucleótidos, o a la par hay otro gen que está continuando con los mismos nucleótidos, empieza un tipo de problema con la formación del ácido ribonucleico, que es un prácticamente mensajero que hace traspasar la información guardada en los genes hacia la formación de las proteínas. Entonces ahí es donde empiezan errores. Entonces ese error y esa malformación del ácido ribonucleínico se convierte en un problema de la formación de una proteína que no está normal. Entonces prácticamente esa combinación de genes genera una ribonucleotidopatía que se convierte en una proteinopatía, y esa proteína, por acumularse en diferentes estructuras del cuerpo, al final sale que todo el sistema deja de funcionar como debería ser. Para dar los ejemplos, el día de hoy ya se ve y se nota que una serie de las enfermedades hereditarias como el retardo mental desde nacimiento, de alto grado o de digamos, muy marcado, enfermedad de Huntington tipo 2, algunas epilepsias mioclónicas progresivas y otra serie de las enfermedades exactamente tienen este mecanismo de las mutaciones inestables. Entonces, el día de hoy ya se entiende que esa enfermedad no solamente es asunto de karma y que definitivamente es una enfermedad que también se puede descubrir, ver el aspecto genético, pero lo más importante, realizando al tiempo estudios, se puede hacer una recomendación para las parejas que pueden tener el riesgo de tener un hijo con tal mutación. Y ahora llegamos a lo práctico. Cargué muchísimo con la información teórica, pero ¿para qué? Le voy a explicar. En los años 90, en Costa Rica, la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, junto con muchos médicos clinicistas, incluyendo más bien primero neurólogos muy conocidos en Costa Rica, como por ejemplo el doctor Gerardo del Valle Carazo, como el doctor Mauricio Sittenfeld. Entonces hicieron también los estudios, se realizaron estudios en Costa Rica. Y la Escuela de Biología tiene laboratorio donde pueden realizar tal estudio. El mensaje al fin del día de hoy, más que todo para las parejas, que son parejas más adultas, porque el día de hoy mucha gente empieza a tener primer niño no en 19, no en 20, sino a veces ya después de 30 años de edad.
Y nosotros, neurólogos, genéticos, obstetras, ginecólogos, sabemos bien que la cantidad de las mutaciones siempre se aumenta en una progresión geométrica después de 29-30 años de la madre. Entonces hay que tener mucho más cuidado con cómo programar su embarazo, y por tal motivo lo que se puede recomendar para las parejas es, si existen familiares con algunas enfermedades un poco raras, con algún tipo de enfermedad neurológica o multisistémica, es recomendable realizar para la pareja el examen de laboratorio, por ejemplo en la escuela de biología, o conseguir la consulta de un genético especialista en genética para realizar el estudio y saber el grado de riesgo de tener un hijo o una hija con alguna enfermedad hereditaria bastante difícil del manejo o pesada. Es muy importante saber sobre ese tipo de riesgo. Eso sería el día de hoy todo. Les deseo a todos mucha salud, mucha prosperidad. Pensar siempre en el presente, trabajar hoy para tener un futuro con más confianza en la corriente de la vida, y deseo a todos mucha salud. Muchas gracias. Con ustedes, Dr. Sergey Krutko, neurólogo del Centro Médico Nazaret de Heredia.